Esta es una novela póstuma de John Kennedy, escritor de New Orleans, quien, como muchos otros escritores, se terminó suicidando. Entre otras cosas, debido al no sentirse valorado como escritor. Y esto es irónico porque después de su muerte, su madre, ordenando sus documentos, encontró el manuscrito de esta novela. Lo leyó, le encantó y partió a donde un editor a insistirle en que la leyera y la publicara. Y la novela se transformó de inmediato en un bestseller. No solo ganó un Pulitzer, sino que además se convirtió en parte del canon de la literatura estadounidense. Y de paso, tanto John Kennedy como los personajes del libro se transformaron en iconos culturales de New Orleans, ya que ahí se desarrolla toda la historia y por lo mismo se describe el lugar, la idiosincrasia del lugar muy bien. Bueno, entonces la novela se cataloga como comedia absurda si se quiere. De hecho, está escrita mayormente en diálogos y con mucha jerga del lugar, por lo cual es perfecta para representarse en teatro. De hecho, yo así me la imaginaba mientras leía la novela. En cuanto a la historia, esta se ambienta en los años 60 en Estados Unidos y gira alrededor de Ignatius Reilly, un hombre de 30 años, misántropo y que vive como en una realidad paralela porque se cree superior a todos y por lo mismo desprecia a la civilización completa. Y de hecho, por ejemplo, cree que Estados Unidos debería ser una monarquía, entre otras ideas anacrónicas que tiene porque él se identifica más con el medioevo. Y de hecho, su estudio universitario los dedicó a estudiar esa época y se identifica mucho con un filósofo en particular. En verdad, Ignacio como personaje es un hombre muy antipático, que vive con su madre de una pensión de viudez, porque no obstante él tiene un máster, él se niega a trabajar y a ser parte del sistema social que aborrece, ya que considera que el mundo, bueno, no está preparado para un genio como él. Y por lo mismo pasa a convertirse como una especie de ermitaño, ya que vive encerrado en su habitación, alejado del mundo completamente y dependiendo de su madre para todo prácticamente a quien además trata pésimo. Sin embargo, ella, al no tener nada más en este mundo, además de su hijo, lo adora con el alma, le cocina, le lava, le plancha y bueno, está resignada a la vida que le tocó. Hasta que un día, conduciendo, la mamá choca el auto y ahí se ve en un problema porque necesita dinero para indemnizar a la otra persona. De lo contrario, tendría que hipotecar la casa o irse presa, ya que no tiene nada de dinero, solo vive de una pensión de viudez. Así que después de conversar con Mancuso, quien era un policía que viene a tomar la declaración por el accidente, este le aconseja que mande a su hijo a trabajar y que bueno, de ahí saque el dinero que necesita para pagar la indemnización. Y de paso, Mancuso, al verla tan agobiada por la situación en la que está, le invita a salir junto con su tía para, bueno, que se distraiga y, bueno, que tome un respiro de su hijo, quien ya la tiene agotada. Así que el otro día la mamá lo viste, lo peina y lo manda a buscar trabajo, a lo cual Ignatius se resiste lo más que puede. Pero bueno, al final acepta más que nada para que su mamá lo deje tranquilo. Y así encuentra un puesto en una fábrica de jeans donde obviamente no se adapta y además termina organizando una protesta fallida en contra del administrador. Bueno, aún así la mamá le insiste en que tiene que trabajar sí o sí porque necesitan pagar la indemnización. Así que una vez más Ignacio sale a buscar trabajo y termina consiguiendo un puesto en un carrito como vendedor de hot dogs, lo cual cuando su madre se entera casi le da un ataque porque con todo lo que gastó en los estudios de Ignacio, el hecho de que termine como vendedor ambulante ya era la última gota para ella. Y bueno, con toda esta desgracia, la mamá se desahoga con su nueva amiga, le cuenta lo que pasó y a su novio también, quienes le aconsejan que mande a Ignacio a un psiquiátrico, porque el tipo está derechamente loco. Y lo peor es que le está enloqueciendo a ella también. Pero bueno, ella como es la mamá siempre trata de justificarlo y bueno, siempre le da segundas oportunidades. Hasta que un día Ignacio se ve envuelto en un alboroto en un club nocturno, donde había ido a ver una mujer que había visto en unas fotos pornográficas, tapándose la cara con un libro que justo era el favorito de Ignacio. Así que en su mente inadaptada, ya que vivía en otro planeta, pensó que la mujer tal como él era un ser superior y sublime que se había visto forzada por la diosa Fortuna a posar en ese tipo de fotos para subsistir. La cosa es que la noticia del alboroto aparece en todos los periódicos y además Ignacio termina en el hospital y cuando su mamá lo va a retirar es ahí cuando la mamá colapsa y no le queda más que llamar al psiquiátrico para que lo vayan a buscar. Porque Ignacio no solo no tiene ni un gramo de empatía ni con su madre ni con nadie,
lo cual lo hace ser un ser sumamente egoísta. Además, debido a estos delirios megalómanos que él tiene, lo hacen creerse superior moral e intelectualmente a todos. Por lo tanto, es imposible para Ignacio vivir en una sociedad porque, bueno, no la comprende y no se adapta. Y todo esto en general hace a Ignacio un personaje muy antipático, lo cual no encaja en cierta forma como personaje de comedia. Sin embargo, son las situaciones absurdas en las que se mete y los personajes secundarios, como por ejemplo el agente encubierto Mancuso o los trabajadores de la fábrica de jeans, los que le agregan la nota de humor a la novela. La cosa es que cuando Ignacio se percata de que su mamá había llamado al psiquiátrico, decide escaparse y está en eso cuando se encuentra con su amiga de la universidad, Mirna, quien es una especie de versión femenina de Ignacio. Y bueno, ahí ella le dice que lo viene a ver porque las cartas que él le había estado mandando, informándole de las cosas que habían estado pasando en su vida, la habían dejado un poco preocupada. Así que había viajado de Nueva York a New Orleans para ver cómo está Ignacio. Y ahí él le cuenta lo que había pasado con su mamá y que el psiquiátrico lo estaba viniendo a buscar en cualquier minuto. Así que ambos deciden partir a Nueva York, donde Mirna cree que Ignacio podría comenzar una nueva vida. Y bueno, y allí termina el libro con Mirna preguntándose si es que no había cometido un error grave al llevarse a Ignacio con ella. Y bueno, eso fue La Conjura de los Necios, un clásico estadounidense con un protagonista muy particular.